Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar una serie policíaca constituida por 5 libros, escrita por el argentino Ernesto Mallo. Me refiero a la saga del comisario Lascano, apodado El Perro. Lascano aquí en esta novela va a encontrarse con su destino, pero también lo van a hacer otros personajes que participan de la historia. El comisario Lascano, apodado El Perro, sobre todo porque es un solitario, es un personaje, pues eso, que apenas tiene relaciones con su entorno más allá de lo que sea, por un lado, la obligación profesional y por otro, la pasión amorosa o sexual o lo que se quiera, como se quiera denominar. Es un comisario de policía. Cuando empezamos en la primera novela lo conocemos en un cierto grado de madurez. Después en la cuarta nos retrocedemos un tiempo, es una novela que ocurre en una época anterior, y después la última aparece como un personaje secundario, importante pero secundario. Es un comisario de policía en Argentina, en la época de los generales, o sea, los 70, finales de los 70, primero de los 80, y en la transición democrática, donde que nos encontramos por una Argentina, primero, atenazada por el terror, por todo lo que es por todo lo que implica una dictadura. O sea, la represión, el miedo, la posibilidad de tortura y algo que se genera, que es caldo de cultivo habitual de este tipo de regímenes totalitarios, pero que se extiende después al sistema democrático, que es la corrupción. La corrupción que afecta a todo, a los gerifaltes de la policía, a los políticos, a los banqueros, a los que tal y cual. En estos casos, ¿qué ocurre? Pues que interfieren, porque ellos mismos son las mismas autoridades son las que provocan los crímenes que se supone que se tienen que resolver. Y a ellos no les interesa, por lo tanto lo que intentan es evitar que se descubra cualquier cosa de esta, salvo en el caso de que les afecte directamente a ellos, que haya sido algo que se les ha escapado de las manos, que no han tenido posibilidad de evitar. Entonces sí, entonces hay que cargar las tintas sobre eso. No solo los que han provocado ellos, sino también los otros, los que suceden normales. ¿Por qué? Porque eso transmite una sensación de debilidad hacia el régimen, una sensación de que hay un ámbito de delincuencia, imagen que no les interesa dar. Y todo esto está muy bien reflejado en estas novelas de Mallo, en concreto en su actualización argentina, aunque en una novela también hay trasbordo a Barcelona. De Ernesto Mallo, decir que nació en 1948 en La Plata, en Buenos Aires. Según he podido ver, en algunos sitios dice que fue taxista, contrabandista y artesano. Bueno, también librero, que esto sí tengo más constancia, eso lo he podido cotejar en más sitios, y director teatral, porque él empezó escribiendo, él ha sido dramaturgo, él ha escrito 3 obras de teatro, yo no las conozco, en cualquier caso sí sé que ha escrito obras de teatro, combinado con la labor de periodista de freelance, de periodista no para una revista, para una televisión, sino por libre, que va por libre, que hace pues sus cosas, lo que le apetece y lo que encuentra. Se ha divorciado 3 veces, padre de 6 hijos, y vive y trabaja en Buenos Aires, aunque ya digo que mucho ida y vuelta también a Barcelona, sobre todo, pero también a Madrid. Él, de hecho, hay una serie de antologías que normalmente lo ponen a él como coordinador, que son de relatos que llevan el término negro al final. Hay Buenos Aires noir, pero después hay Barcelona negra, Madrid negro, música negra, no sé qué. Entonces, son antologías que, bueno, que él, no sé si reúne a gente, amigos suyos. Yo no me he interesado por esta antología, yo ya lo he dicho varias veces. A mí, para que una antología me interese, tiene que ser una antología muy concreta y donde tenga constancia que son materiales que no van a reaparecer luego, porque es que me parece ridículo comprarte 7 u 8 antologías, porque hay 2 o 3 autores que te interesan, incluidos en la antología, y después estos 2 o 3 autores publican libros recopilando los cuentos que han ido publicando en distintas antologías y revistas, con lo cual la antología pues te sirve para eso mismo. A quien le guste, a modo de conocimiento más amplio de autores, de posibilidades, pues quizás sí tienen esa función la antología, pero a mí personalmente, que me gusta más conocer la obra de autor en progresión, pues estas antologías, pues estas cualquiera, pues no me terminan de interesar. Bien. También Ernesto Mallo también se dedicó al cine, a escribir guiones, y de hecho de un guión surge la primera novela, que es un guión llamado La aguja en el pajar, que será la primera del Perro Lascano que digo, que es Crimen en el barrio del Once, que es un barrio argentino de Buenos Aires. Hay que decir que estas novelas
se han publicado en España, yo tengo la edición española, la edición de Siruela, pero esto se ha publicado en Argentina, por lo menos las dos primeras, en otra editorial y con distintos títulos, porque La aguja en el pajar fue el título original y la segunda también tiene títulos distintos. Tanto así que lleva confusión, porque yo cuando leí las primeras me interesó y digo, hombre, voy a buscar más literatura de este señor, de este personaje. Y vi los títulos, La aguja en el pajar y la otra, que la otra se llama, la segunda, en el título original, vamos a ver si lo encuentro, que lo tengo aquí apuntado, Delincuente argentino. Delincuente argentino, y yo, oh, mira, y entonces empecé a ver y leyendo la sinopsis digo, pero si es lo mismo. Y son las mismas novelas con distintos títulos. Los publico allí, al publicarlo en España, pues le han cambiado los títulos. Pero son las mismas. Y bueno, pues esto es lo que hay. Hay 5 novelas que son las que vamos a ver a continuación. Él tiene más escrito, naturalmente. Últimamente ha publicado otra novela que no tiene nada que ver con el Lascano y por lo tanto, pues no nos interesa en este vídeo. De Lascano ya hemos apuntado algunas cositas. Es un hombre de cierta madurez, un hombre solitario, no es un misántropo, pero un hombre solitario. Él prefiere hacer su vida sin demasiado, porque por una parte desconfía de los que tiene alrededor, sobre todo en el trabajo, pero también en su vida personal, porque, y esto no es hacer un spoiler, en determinado momento, determinada novela, que no voy a decir, ni voy a decir cómo se resuelve el asunto, pero es un momento álgido dentro de la tensión dramática de las novelas. Él descubre que su pareja le está siendo infiel. O sea, él descubre a la pareja con otro señor, que además es un señor que ya conocemos también del transcurso de la acción de la novela. Con lo cual, aunque después habrá una especie de reconducción y tal igual, pero en todo caso es un hombre que no tiene demasiada confianza en lo ajeno, en la otra gente. Es un tipo que parece un poco, a mí me recuerda el personaje en la forma de asaltar a los demás, de tratar un poco al teniente Colombo, que interpretaba a Peter Falk. Porque un tío que parece que es medio tonto, que va un poco, no va excesivamente desaliñado, pero tampoco muy atildado. Y va haciéndose un poco lilas, pero lo que pasa es que no se le escapa nada. Es muy observador y él va un poco intuyendo qué es lo que le están diciendo de verdad y qué es lo que le están intentando engañar. Entonces él va tejiendo pues su planteamiento de cómo los crímenes para su resolución. Los crímenes son importantes, pero ¿qué es lo importante realmente de esta novela? La sociedad argentina que nos retrata. Esa sociedad dictatorial del final de una dictadura y el inicio de una democracia, con todas las trabas y con todas las rémoras que sigue arrastrando, con todos los lastres que lleva de la etapa anterior. Vamos viendo una Argentina absolutamente dominada por la violencia, como he dicho, por la corrupción y por los mangoneos. Es un sitio donde hay unas diferencias brutales entre poderosos y los que no lo son, no solo económicamente, también a nivel fáctico y de poder hacer las cosas, a nivel de todo, de expresión de todo lo que se quiera. Entonces, en este ambiente es donde se mueve el personaje. Fundamentalmente, hay otros momentos, pero fundamentalmente es aquí, para transmitirnos lo que el autor pues quiere retratar en sus novelas, que es esto que estamos diciendo. Él no es favorable a la dictadura, pero tampoco se opone. O sea, él éticamente nos transmite que él no está de acuerdo con eso, pero no es un colaboracionista, pero tampoco es un opositor, tampoco es un resistente. No es un disidente él hace su trabajo porque lo tiene que hacer. ¿Qué ocurre? Que muchas veces las consecuencias de su trabajo y los contextos en los que se han producido le inducen a estar en contra de la situación política, fuera una dictadura, fuera lo que fuera. Porque en la que sucede tiempo más atrás, pues vemos otra situación ligeramente distinta. Es que no es una época de dictadura, pero bueno, que también lleva a un poco a lo que estaba por venir, a anunciar esa dictadura que vendría después. Él estuvo casado con un personaje Marisa, estuvo casado 8 años, una mujer, que fallece en un accidente de tráfico. Eso a él es una perturbación muy importante. De hecho, al principio vemos esta situación. Eso no hace ningún spoiler porque no se muere al final ni nada. Es que todos los spoilers, como os preocupa tanto, pues por eso lo digo. Es que a mí me da lo mismo hacerlo que no hacerlo. O sea, quiero decir, yo creo que hay que contar las cosas de una manera dando ciertas claves y otras ocultándolas. Pero lo que no se puede es contar dando unos ciertos indicios. Esto son novelas policíacas, naturalmente no voy a desvelar los finales, los desenlaces. Creo que no lo he hecho nunca. Pero lo que tampoco se puede es ir hilando. No, es que aquí me ha dicho y me ha destripado. Mire usted, si está al principio, está a mediados, pues hay que hacer alguna referencia para poder continuar en lo que estamos relatando aquí, ¿no?
En cualquier caso, esto sucede, lo sabemos desde el principio, y la muerte de ella le acerca a un personaje que es su único amigo normalmente Hay dos personajes importantes, aparte de su relación amorosa, o sea, profesional. Es Fuseli, que es un forense, que el que le apoya cuando su mujer muere en el accidente de tráfico y se hace amigos. Entonces, en las distintas novelas vamos viendo que tiene una buena relación. Y también hay un jefe de policía que le apoya y que le secunda, incluso frente a los de las esferas maltas, cuando llega el caso, que ya veremos que tiene mucha importancia en otra novela, en una de las novelas. Y después aparece Eva, que es una mujer que conoce en la primera novela, en la primera, que la tenemos aquí, Crimen en el barrio del 11, que es la que comenté antes. Aquí conoce a Eva, con la que tendrá un tórrido romance y después pues tendrá otras consecuencias en las demás novelas. Pero ya que estamos en Crimen en el barrio del 11, vamos a detenernos un poco en esta primera novela. Crimen en el barrio del 11 se inicia con que llaman al comisario Lascano a que acuda a un lugar del crimen donde hay dos muertos, dos jóvenes, sí, que aparecen asesinados de acuerdo con el ritual de la dictadura de hacer desaparecer a la gente, es decir, fusilados y la cara destrozada, para que no se les pueda identificar de inmediato. Si los ponen allí tumbados no puedan ir la familia a reconocerlo ni nada. Era una práctica habitual, por lo visto, para esto mismo, para poder hacer y deshacer con una relativa impunidad, mucho que le importaba, pero bueno, en la época de la dictadura estamos hablando. Pero junto a este aparece otro cadáver de un hombre más mayor y que tiene un balazo a la cabeza que está intacto, que no lo han destrozado. Y esto es lo que a Lascano le dice que de los otros dos se olvide, que no haga caso, pero que se dedique a investigar qué ha ocurrido y quién es este señor. A partir de aquí aparecen una serie de historias que se van entrecruzando. Hay una especie de vividor de medio pelo, ya ha venido a menos, que bueno, que va teniendo una historia dentro de la trama de la novela. Este vividor pues está casado con una tía que él pensaba que tenía mucho dinero, pero después no era tanto como parecía, y entonces está un poco siempre a ver qué pasa. Esto que no lo cuento por sport, sino porque algo tiene que ver en la historia. Después hay otro personaje importante, que es el asesinado, que es un judío que había huido de los nazis. Entonces, uno que había estado en campo de concentración, y ahora en Argentina se dedicaba a la usura y tal. Es un usurero, un prestamista, pues esto que... Y después está Garibaldi, que Garibaldi es un personaje importante, que sería el policía represivo, el que se encarga de sofocar cualquier elemento subversivo, que se va entrecruzando, que está casado con una mujer que es muy cristiana, muy devota, muy católica, muy tal, pero que a él le reprocha, a Garibaldi, que no ha sido capaz de darle hijos. No tienen hijos, pero ella tiene un sentido maternal muy importante, y bueno, lo despliega en cierta manera en esos hijos de esas comunistas, de esas rojas que están teniendo, que están ejecutando, vamos. ¿Y esto por qué lo digo? Pues porque hay también asuntos de secuestros de bebés, por medio de esto de Garibaldi. También hay el tema de, bueno, es que no lo he dicho, el prestamista este judío, donde se ubicaba, donde tenía el negocio de su vida, en el barrio del 11, al que alude el título. Entonces, Lascano se tiene que enfrentar con sus propios jefes para poder resolver lo que está sucediendo. Porque claro, es que es una situación amplia que se da en distintos espectros de la sociedad argentina de esa dictadura. A mí me parece muy interesante las conversaciones que tiene el Lascano con el Fuseli, con el forense, porque, hombre, es lo que le da más vidilla. Después su relación que se inicia con Eva, y después lo del tema de Garibaldi, que, bueno, es que es un padre ejemplar, podríamos decir, cuando en verdad no ha tenido hijos. A mí me interesa mucho todo eso que flota en el ambiente, que sí se aparece de forma más o menos segada, porque hay el pasado del judío, hay toda esta historia de un nazi. No voy a desvelar más del contenido, más de la acción, pero decir esto que hay, hombre, porque son cosas que son muy interesantes. Y todo esto que se va leyendo entre líneas de lo que sucede en la sociedad argentina de ese momento. Y eso es lo que me parece interesante de esta novela. La segunda, tenemos aquí El policía descalzo en la Plaza San Martín, el segundo caso del comisario Lascano, que como hemos dicho es delincuente argentino. Pues esta es la segunda novela. Delincuente argentino es el título que se publicó en Argentina la primera vez.
El policía descalzo San Martín, en principio tenemos que este jefe de policía, este policía superior, que le protegía, que le echaba a capote a Lascano, se lo han cargado. Pero estamos en una situación donde ya la dictadura ha terminado y se inicia la época democrática. ¿Qué ocurre? Que en este ambiente de post-dictadura hay quien pretende que se le deslinde del pasado, como que se haga borrón y cuenta nueva, que procurando pasar lo más discretamente posible, que nadie recuerde su actuación. Pero después hay también los que han conseguido una situación de privilegio y pretenden mantenerla. Situación de privilegio conseguida, no siempre de forma legítima ni aceptable, porque muchas veces ha sido como ya sabemos. Entonces él, y esto sí es decir algo respecto al final del anterior, Lascano está en el hospital curándose de sus heridas, sale del hospital y quiere buscar a Eva, a esta mujer que ha conocido en la novela anterior. Y para ello tiene que seguir al Garibaldi, al militar represor aquel, el antisubversivo aquel tan brutal y tan animal, que es el que la ha secuestrado. Entonces, él no tiene dinero, entonces lo que acepta es un caso de seguir a otro individuo llamado el Topo Miranda, que es un ladrón que se le ha ocurrido nada menos que robar el dinero negro de un banco. O sea, aquí tenemos todas las implicaciones de las secuelas de la dictadura. Tenemos o sea, imagínate tú, un ladrón que roba el dinero negro de los poderosos. O sea, no el dinero oficial, no, el que está oculto, el que no está reconocido, el que no está declarado. Es que eso es un delito de lesa majestad, claro, eso es peligrosísimo. Entonces le mandan a Lascano, como caso, como detective, podríamos decir, buscar a este tío. Y sí, acepta para conseguir el dinero, para, a su vez, ir detrás de los pasos de Eva, persiguiendo al tal Garibaldi. Bueno, él llega a dar con el Topo Miranda, y llega a hacerse amigo de él, llega a tener una cierta complicidad bastante importante. También aquí hay un trasfondo de tráfico de drogas, de los trapicheos, de los chanchullos de la droga, en fin. A mí me parece, quizá, esta es la novela que a mí más me gustó. La primera es más de presentaciones, hombre, quizá es más brutal, es más brutal, en el sentido directo, todo eso que hay de los bebés, toda esta historia de la dictadura, pero a mí esta quizá la Policía descalzo en la Plaza San Martín me parece mejor novela. Vamos con la tercera, que en principio es la trilogía original, estos tres títulos componen una especie de historia, porque además se inicia cada novela en el punto exacto en el que ha quedado la anterior, salvo la primera, lógicamente, pero la primera termina y la segunda arranca desde ese mismo momento. Y la tercera, Los hombres te han hecho mal, se inicia justamente donde acaba El policía descalzo. O sea, es como un libro en tres entregas. Los hombres te han hecho mal es la tercera y última de esta trilogía inicial, proyectada y prevista como una obra unitaria, dijéramos. Esta tercera novela, además cuando ven las reseñas y tal, hacen mucha mención, no sé por qué tanto interés, que es lo que viene aquí, lo que viene en la contraportada, dice: lo que no lograron asesinos y sicarios lo consiguen oscuros burócratas, quitar a Lascano de en medio mediante un retiro forzado de la policía. Es decir, lo jubilan. A Lascano lo jubilan porque es un personaje incómodo, es un personaje que no claudica, es un personaje que no se rinde a lo diplomático, que no disfraza las cosas, y entonces es inconveniente, aún en situación de democracia. Entonces, mediante un subterfugio burocrático, pues consiguen obligarlo a jubilarse. Claro, el tío está allí muerto de asco, no hace nada. Entonces aparece una pariente suya, que tiene muchísimo dinero, que le encarga como detective que busque a su nieta, que ha desaparecido. Y a partir de aquí entramos en trama, y estamos ya en época de democracia, no lo olvidemos, en Argentina, que es donde suceden, de trata de blancas para la prostitución, y cómo ese mundo es tan despiadado, tan malvado y tan desalmado en el peor sentido de la expresión. Pues porque es como lo que le hacen a estas mujeres, cómo las tratan y lo que va descubriendo. Que por lo visto, el propio Ernesto Mayo hizo una investigación en profundidad sobre el asunto, no sé si con intención de escribir esta novela o como interés personal, profesional, de periodista, pero personal por la inquietud de lo que es la situación. Y lo que fue descubriendo, pues después lo aportó a la novela. Pero es algo que es absolutamente despiadado y que es terrible, terrible. Aquí hay, por supuesto, los criminales, pero vamos, despiadados, a más no poder. Pero también hay los jefes de policía y policías de cierto nivel que están compinchados con ellos. Porque esto es una policía corrupta, es una policía que
en parte por la caída económica del país, en parte por la no acomodación total de una situación anterior a la nueva, pues están viendo con una cierta precariedad. Entonces entra en escena la corrupción a la que se ven abocados y en la que de forma voluntaria participan, claro. Nos vamos a La conspiración de los mediocres, cuarta novela, que transcurre en una etapa anterior. Esto está ambientada a principios de los 70, cuando Lascano es un detective más joven, pero ya, o sea, tampoco es un niño, es un detective de 100. Si en el corpus de las 3 novelas pongamos que arranca, que tenga 40, 45, quizás 50, pues esta tendría, pues, si tenía 45 tendría 40, si tenía 40 pues tendría 35, una cosa así. 5 o 10 años de diferencia. En esta novela hay una cosa muy interesante que yo no la conocía, después me he informado de eso y por lo visto era algo terrible, que en la novela está muy presente porque de hecho pretenden que Lascano pues que pase de ello, pero no, naturalmente no hace caso, que es la AAA, que es Alianza Anticomunista Argentina, que era un grupo parapolicial para cometer crímenes de Estado contra la gente de izquierda, en particular contra los comunistas, y actuaban como si fuera aquello su cortijo particular. Ellos iban asesinando y haciendo lo que querían, y era un grupo parapolicial, o sea, dependiente de la policía, y con métodos policiales y con ayuda y respaldo de la policía. Entonces resulta que es que en un sitio aparece años 73, me parece que es, no sé si lo dice aquí, 73, 74, que el que se opone al que manda, pues el grupo este de la Triple Alianza ya sabe lo que le hace. Este que manda es un personaje que tiene unas creencias, pues le apodan el brujo, tiene unas creencias como de esotéricas y de cosas raras, de hechicería, pero bueno, estos son cosas más episódicas, quizás menos relevantes, que eso. A mí me interesa mucho eso, que aparece un individuo muerto, un alemán muerto, parece que suicidado, en un piso, pero hay indicios de que no es así. Entonces le ordenan que no, estamos hablando, insisto, de una época anterior, no de ya jubilado, que él se olvide del tema que aparece de la AAA para dedicarse a buscar otra salida, otra solución. Entonces él va averiguando esto del alemán, pero ¿qué pasa? Que cada vez va entrando más en este asunto, que precisamente los gerifaltes querían apartarlo. Y otra cosa muy interesante de esta novela, muy importante respecto al personaje, es que aquí es donde traba conocimiento y donde se relaciona con Marisa, con su mujer. Es donde la conocemos, donde la vemos, porque en las otras novelas sabemos que se murió y lo único que vemos en algún momento de flashback de recuerdo de él. Pero aquí sí hay una acción directa de ella. Y concluimos la serie con El hilo de sangre, donde, siendo importante, Lascano pues juega un papel residual, porque esta no es una novela propiamente protagonizada por él. El hilo de sangre es una novela, realmente está bastante bien, a pesar de, ese carácter secundario de este personaje que ya conocemos de las novelas anteriores, porque él por una serie de razones pues está en una posición económica muy desahogada, es millonario, ha obtenido una cantidad de dinero no relacionado con la novela anterior, sino no con la de La conspiración de los mediocres, sino con la de Los hombres te han hecho mal. Tiene algo que ver el por qué es millonario. Bueno, y está con Eva, ha recuperado su situación con Eva, con su pareja en ese tiempo, y está allí, pero él está allí que no hace nada, está esperando ver secarse la pintura y viendo crecer la hierba y cosas de estas. Y de pronto en un hospital hay un asesino que él conocía, que le habla de que tiene una pista de quién mató a los padres de Lascano en la infancia de este. Y eso, claro, ya le interesa. Entonces decide emprender la investigación que le lleva a Barcelona, que es a lo que aludí antes, y que, al principio tiene una apariencia de un discurso de la acción más o menos convencional, y a partir de un momento hay un giro, y es todo al contrario, y muy diferente. Es que es más diferente que lo contrario no puede haber, pero es muy diferente lo contrario de lo que hubiera podido prever él. Él aquí arriesga todo, pero y es una novela de enjundia. Pero aquí el protagonista más importante es alguien
cuyo nombre, el apodado El Muerto. Es un criminal, es un asesino, es un tipo que no siente ninguna traba moral respecto a cometer crímenes y es un tipo despiadado absolutamente. Entonces, sobre él se centra la acción. El Muerto, pues es que es un personaje, ya digo, que es aterrador. Y por la investigación de Lazcano llegan a coincidir. Sus caminos se cruzan. Y ya no digo más. Ya digo, es una novela. A mí, de final, mira que me gusta este hombre. En esto Mayo suele curarse muy bien los finales, pero quizá esta sea el final más perturbador, ¿no? Más que te golpea más fuerte. Y con esto pues damos por concluido el vídeo, que bueno que hemos hecho este repasito por estas 5 novelas, que en mi opinión se leen muy bien, son muy ágiles de leer, son muy interesantes. En sí mismo los casos del personaje, en el último pues un poco menos, porque hay la sustitución del peso de la acción en el otro, pero son novelas que se leen muy bien. A mí me parece muy interesante la reconstrucción de esa época de la Argentina, de la dictadura, de la predictadura y de la postdictadura, de la época de la primera democracia, de hasta Medem y esas cosas. Y es una situación pues porque en Argentina se ha dado así, con lo cual ya no está dando un testimonio que nos interesa, pero a su vez todos los paralelismos que guarda con otras sociedades que están en la mente de cualquiera, empezando por la española de los años de mediados de los 70, pero que en otros países ahora mismo, por ejemplo, todos los que son de la antigua URSS, todas estas cosas, pues que estamos viendo que podía ser un retrato, cambiando los nombres, podía ser lo mismo. A mí me parece que son unas novelas muy inteligentes, por eso las hemos traído al canal. Pues espero que el vídeo te haya parecido bien. Si conoces las novelas, que te las hayas recordado. Si no, por supuesto, siempre la recomendación de que las leas porque son muy interesantes y están muy bien escritas. A los que son, podríamos decir, pro argentinos les gustará porque está lleno de expresiones porteñas, argentinas, tal. A los que no lo son tanto, que son más puristas del idioma castellano, pues encontrarán cosas que a lo mejor no. Es que en reseña he visto que hay quien lo pone estupendamente, que haya eso, y hay quien lo pone fatal, que haya eso, como suele suceder. Hay a quien le gusta y a quien no le gusta. A mí me parece que proporcionan píldoras de riqueza, de humanidad, de darle una verosimilitud a la historia que sucede allí. Sería muy raro que en Argentina hablaran con un castellano perfecto de diccionario de la RAE. Igual que si sucediera en Barcelona, no metieran ninguna catalanada, o si en Madrid no metieran ninguna castellanada, respecto a lo que se considera un español pues de latino, ¿no? En fin, que el vídeo, si te ha parecido interesante, te agradeceremos que le des al me gusta. Si te interesan los temas que hablamos un día y otro, te puedes suscribir. Si conoces gente a la que le pueda interesar, te agradeceríamos que se lo comentes, porque nos hacen falta los suscriptores. Y nada más, gracias por la compañía. Un saludo.